Bienvenidos, el día de hoy vamos a ver sobre la salvación. Así es, hay bastante por ver, así que vamos a empezar con una oración. Señor mi Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros, porque en cada momento, en cada situación difícil que pasamos en nuestras vidas, tú estás allí. Te pedimos para que podamos entender tu palabra, para que la podamos poner en práctica y para que podamos compartir a otras personas sobre ti en todo momento, Señor. Tú siempre nos abres puertas y por favor ayúdanos a siempre aprovecharlas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la salvación. Hay bastante por ver, pero vamos a empezar con el versículo de memoria, que yo creo que muchas personas se lo conocen. Es un poco largo, pero es muy importante este versículo porque está diciendo el porqué de la salvación y qué pasó. Exactamente dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Hay diferentes formas de aprenderse este versículo que es grande. Hay diferentes imágenes o con señas incluso. Podrías aprenderlo de esta forma. Porque de tal manera amó, corazón, Dios al mundo, y te imaginas la tierra, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Son diferentes técnicas que uno lo puede aprender o aprendértelo por partes, porque de tal manera amó Dios al mundo y luego que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree después no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es muy importante porque aquí nos está diciendo que Dios nos ama a todos nosotros y no quiere que nadie se vaya al infierno, sino que vayan al cielo, tengan la vida eterna, que fue lo que hizo que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, por nosotros, para que nosotros creamos en Él, que así podamos ir al cielo. Ahora, sobre la salvación hay que entender que hay una necesidad para ser salvos. ¿Por qué necesidad? Si vamos a Romanos 3:23, me acompañen abriendo sus Biblias, por favor. Yo podría proyectar aquí el versículo, pero no lo voy a hacer porque yo quiero que ustedes, como siempre digo, abran sus Biblias y busquen el versículo que les estoy diciendo para que comparen y se den cuenta si lo que yo estoy diciendo es cierto o si yo estoy cambiando, lo cual nunca haría eso, cambiar lo que dice la palabra de Dios. Pero uno siempre tiene que estar seguro de lo que uno está escuchando. Y si uno no sabe que lo que esta persona está diciendo, lo puedes preguntar a otra persona y clarificar y saber exactamente lo que se entiende. Pero bueno, dice Romanos 3:23, por cuanto todos, no está diciendo algunos o la mitad, todos, es decir, toda la raza humana pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir que nosotros, por el mero hecho de ser pecadores, porque al nacer somos pecadores, como lo vimos en la clase anterior que es sobre el pecado, nosotros estamos separados de la gloria de Dios. No podemos, hay una brecha entre Dios y los hombres, algo que nosotros no podemos por nuestros propios méritos alcanzar. Entonces en Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores y por ello estamos separados ¿de quién? De Dios. También vamos a Tito 3:5. Tito está en el Nuevo Testamento. Tito 3:5 dice: nos salvó, es decir, Jesús, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, nos está diciendo aquí que la salvación es basada en la misericordia de Dios. Exactamente dice, si usted lee en el versículo 4, vamos a leer el versículo 4 porque yo siempre digo que un texto fuera de su contexto es un pretexto. El versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está hablando del Salvador, de Jesucristo, nos salvó, otra vez nos vuelve a decir ahí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Jesucristo nos salvó no por cosa o algo que nosotros mismos pudiéramos hacer, sino por su misericordia. Tuvo misericordia de nosotros. Es lo mismo cuando tú ves, por ejemplo, ves que unas hormigas están a punto de caerse al agua, digamos, y tú les ayudas a que no se caigan al agua. Si tú, por ejemplo, digamos que ves que una tortuguita está boca volteada, y tú tienes misericordia y la vuelves a poner en su lugar. O por ejemplo, tú ves a un perrito que está con mucha sed y todo,
y tú vas y le das agua, o ves una persona que tiene hambre y tú vas y le das comida, estás teniendo misericordia. No lo tienes que hacer, no tienes la obligación de ayudar, como los ejemplos que te acabo de decir, pero tú lo haces porque tú quieres y porque te nace de misericordia. Es lo mismo, el Señor Jesucristo nos salvó por la misericordia que tuvo hacia nosotros. Por eso la salvación es un regalo inmerecido. ¿Okay? Vamos ahora a Romanos 3:20. Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces no es suficiente las obras. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer nunca va a ser suficiente para alcanzar la salvación, jamás. Así tú puedas obtener a millones de dólares y lo puedas regalar a las personas, no por ello vas a ser salvo. No porque construyas una torre enorme o porque puedas hacer que Marte sea probable puedan habitarse, pueda ser habitado por personas. No significa que por ello vas a ser salvo. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Ahora vamos a Romanos 3:10, ahí mismo, pero 10 versículos antes. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno, lo cual es muy cierto. Entonces, el hombre no es justo. Nosotros no somos justos delante de Dios porque nuestra justicia o estándares de justicia para nosotros no se compara a los estándares de justicia que tiene Dios. Es como que, digamos, comparar nuestros propios estándares de justicia con los estándares de una máquina, digamos. Una máquina puede, digamos, una inteligencia artificial puede ver la forma cuadrada, pero nosotros lo podemos ver en forma de un cubo. Entonces, es la inteligencia de Dios y su forma de ver la justicia es mucho más superior a la nuestra. Y por ende nosotros nunca, por lo que pudiésemos hacer, podríamos alcanzar la salvación. Por ello Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que muera por nosotros. Ahora, como les dije, la salvación es un regalo. Juan 3:16 claramente lo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios dio a Jesucristo ¿para qué? Pues para que tengamos vida eterna. Ahora vamos a Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué dice ahí? Es muerte, mas la dádiva de Dios, dádiva, un regalo de Dios, ¿qué es? Es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, dice Romanos 6:23 que Dios nos regaló la vida eterna. Así es. ¿Y cómo nos regaló la vida eterna? Mediante la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ahora vamos a Efesios 2:8. Yo siempre digo Efesios 2 del 8 al 9. Vamos a leer Efesios 2 del 8 al 9, ¿ok? Me gustan los dos versículos juntos. Dice Efesios 2 del 8 al 9: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces en el versículo 8 dice que podemos ser salvos por, o cómo podemos ser salvos, por medio de qué, por gracia y por fe. Porque por gracia, la gracia de Dios, porque Él mandó a su Hijo Jesucristo, y por medio de la fe, si nosotros tenemos fe en Jesucristo, podemos ser salvos. Ahora, ¿cuál es el camino? Vamos a Primera de Juan 4:10. Primera de Juan 4:10. Dice: en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios. Disculpen, dice que no en que nosotros. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces dice que Jesús fue enviado como, ahí dice como sacrificio por nuestros pecados. Propiciación, cuando se refiere a propiciación, era cuando ponían un cordero, digamos,
y lo sacrificaban para Dios para para limpiar los pecados de esa persona. Eso era en la época de la ley. Ahora que estamos en la época de la gracia, nosotros simplemente tenemos que creer en Jesucristo, porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto para que todas las personas al creer en Jesús podamos ser salvos. Ahora vamos a Hechos 16:31. Para ser salvos, ¿qué debemos de hacer? Veamos, Hechos 16:31. Dice, ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para ser salvos ¿qué debemos hacer? Debemos creer en Jesucristo. Así es, debemos creer. Y no solamente creer, hay que entender esto, porque hay muchas personas, y yo siempre les hago el énfasis de que nosotros solamente porque creemos en Dios no significa que seamos cristianos. Está bien, hay que entender eso completamente, porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, porque yo creo en Dios, porque yo creo en tal cosa y en tal cosa. Ok, tú crees, perfecto. Y tú lees la Biblia, no la leo. Ok, tú obedeces a Dios. Sí, yo cumplo los 10 mandamientos. No, obedeces a Dios, lees la Biblia, la entiendes, ayudas a tu prójimo, ayudas a la persona que no te cae bien, haces eso. No hago eso. Y si no estás obedeciendo a Dios y simplemente dices que crees en Dios, tienes que evaluar bien si eres una persona salva o no, porque a las finales puede ser que no lo seas, porque hasta el mismo diablo y los demonios creen en Dios y tiemblan, dice la palabra. Entonces, si el mismo diablo incluso conoce al Señor Jesucristo y solamente por conocerle no le hace merecedor del cielo, sino que nosotros somos salvos cuando nosotros creemos en Dios, depositamos nuestra confianza en Dios y se lo demostramos leyendo la Biblia, teniendo una relación personal con Dios, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si tú eres un cristiano, tienes que ser cristiano, ¿me entiendes? Por ejemplo, si yo tuviera una manzana y yo la muerdo y sabe a banana, ¿sería una manzana o sería una banana? ¿Me entienden? Entonces, no podemos decir que somos algo cuando en realidad no lo somos. Si eres cristiano, ok, demuéstrame que eres cristiano. Lee la Biblia, obedece a Dios, confía en Dios. Y no solamente es confiar en Dios y buscar a Dios cuando estás pasando por un momento difícil, no es así. Es confiar en Dios y obedecer a Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Es lo mismo cuando te casas, es lo mismo en la salud y en la enfermedad. Solamente que en este caso, hasta que la muerte los separe, ni la muerte nos va a separar de Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda separar de Dios, lo que dice la palabra. Entonces, sigamos, ¿ok? No quiero desviarme mucho, pero entonces para ser salvos debemos creer y qué más, y confiar en Dios y obedecer a Dios. Vamos a Juan 10:9. Vamos a Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta, aquí está Jesús hablando, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, aquí mismo Jesús se describe como la puerta, así es. Entonces, Jesús es el mediador que nosotros necesitamos para poder alcanzar la salvación. No hay otra forma de poder entrar al cielo. Jesús es el único camino. Como mismo Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Ok? Entonces vamos ahora a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces aquí está siendo bien claro que solo podemos ser salvos. ¿Cómo? En el nombre de Jesús, creyendo en Jesús. No hay ningún otro nombre en el cielo por el que podamos ser salvos, solamente en Jesús. Ahora, sigamos viendo sobre el camino. Si vamos a Romanos 5:8, Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros, aún siendo pecadores, Dios tuvo compasión de nosotros y mandó a su Hijo Jesús para morir por nosotros.
Entonces Dios nos muestra su amor al enviar a Jesús. Imagínense, porque Jesús es el primogénito y es el Hijo de Dios, porque nosotros también somos hijos de Dios, y como dice la palabra, nosotros ser hijos de Dios, nosotros somos coherederos con Jesús, junto con Jesús de Dios. Entonces, imagínense esto, que ustedes que tienen un hijo, ¿ok? O una hija, que tú tengas que sacrificar a tu hijo o a tu hija para salvar a miles de personas. Digamos que, Dios no quiera, digamos que sucede otra pandemia y tu hijo o tu hija tiene la clave, pero necesitan sacar un montón de sangre que quizás un 90% de chances de que no sobreviva para poder salvar a millones de personas que están a punto de morir. ¿Tú dejarías que tu hijo o tu hija donara todo eso o no lo harías? O simplemente preferirías que todos esos millones de personas se mueran y que tu hijo o tu hija esté bien. Yo creo que sería una decisión muy difícil, ¿verdad? Quizás la mitad de ustedes dirían que sí lo harían, quizás no tienen hijos, pero la otra mitad que sí tiene hijos quizás dirían que no lo harían, ¿verdad? Porque sería una decisión muy muy difícil, una decisión que a veces en ese momento que nosotros quizás podríamos decir que podríamos ser un poco malos, por así decirlo, si nosotros preferimos tener a nuestros hijos cerca de nosotros. Pero Dios sabía que si Él nos mandaba a su Hijo Jesucristo, nosotros íbamos a ir al infierno por toda la eternidad. Y Él prefirió, y Él sabía lo que le iba a pasar a Jesucristo. Jesucristo incluso mismo sabía lo que le iba a pasar en la cruz, que le iban a golpear, que le iban a maltratar hasta tal punto que le iba a terminar desfigurado. Él sabía todo lo que le iba a suceder. Pero aún así lo hizo, y lo hizo porque te ama a ti, porque me ama a mí, porque ama a tu vecino, porque ama a todas las personas, para que nosotros podamos ser salvos al creer en Dios, al creer en Jesucristo como nuestro único mediador. Ahora vamos a 1 de Timoteo 2.4. 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a leer el versículo 3 para ver quién quiere que todos seamos salvos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ahora Dios, ahí dice, Dios nuestro Salvador, el cual, o sea Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Dios quiere que todos nosotros, ¿qué pase con nosotros? Seamos salvos, así es. Ahora vamos a Hechos 2.21. Hechos 2.21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, si nosotros podríamos decir que el que busque a Dios, el que invoque, no solamente es invocar al nombre del Señor y ya, sino que hay que buscar a Dios y seremos salvos. Esto me hace acordar, lo voy a decir antes de continuar, pero esto me hace acordar que cuando hubo un terremoto en el 2015 en Perú, cuando yo estaba ahí, se tembló bien fuerte, me recuerdo, y de repente vi cómo es que afuera incluso los árboles y los postes se movían de un lado a otro como si fueran árboles. La gente empezó a salir de sus casas y a buscar a Dios y a implorar a Dios y a rogar a Dios, y de ahí cuando pasó el terremoto se olvidaron de Dios y se regresaron a sus casas como si nada hubiera pasado. Entonces nosotros no hay que esperar hasta ese momento en nuestras vidas que necesitamos desesperados y que estamos necesitando ayuda para recién buscar a Dios. Hay que buscar a Dios todos los días. Ahora vamos a 2 de Pedro 3.9. 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si vamos al versículo 8, dice exactamente, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Aquí está hablando sobre que había muchas personas que estaban esperando a que el Señor Jesús regresara por segunda vez. Y aquí vemos que Pedro les está diciendo que no es que el Señor se haya olvidado su promesa, sino que lo está retardando y está demorando en regresar, como incluso hoy en día, porque quiere que todos nosotros podamos llegar al arrepentimiento. Entonces, la Biblia misma incluso dice que Él está postergando y Él está alargando, por así decirlo,
su ira, pero va a llegar un momento donde ya no va a poder más y la ira de Dios se va a llenar, y ahí es donde Él va a venir, porque ya no va a poder resistir ver tanta maldad que hay en el ser humano. Entonces, y ese es otro punto, pero básicamente el Señor no va a venir por segunda vez hasta después del, de los 7 años de la gran tribulación, sino que desde el cielo el Señor solamente va a tocar con trompeta y va a llamar a todas las personas que crean en Dios en ese momento, y todos los cristianos van a ser arrebatados, y también los muertos, los sepulcros se van a abrir y van a subir al cielo. Entonces, y ese no era el segundo, ese es solamente Jesucristo llamándonos. Después, la segunda venida es cuando Él, de hecho, literalmente toca la tierra, y esa ya es la segunda venida de Cristo. Hay que decirlo claro, porque hay muchas personas que piensan que no, esa es la segunda, esa es la tercera venida. No, hay que hacer las cosas claras. Bueno, sigamos. A veces me distraigo un poco y me voy hacia las ramas. Dios ofrece la salvación. ¿A quiénes ofrece Dios la salvación? A todos, ¿verdad? Eso es lo que dice 2 de Pedro 3:9. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora vamos a Apocalipsis 22:17. No tengan miedo, hay muchas personas que tienen miedo al libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es un libro muy bonito, y lleno de muchas promesas. Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces aquí está diciendo claramente que Dios nos invita a ser salvos de manera gratuita, o tenemos que pagar algo al tomar del agua de la vida de manera gratuita, ¿verdad? Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo también Él dice que Él es como el agua viva. Literalmente así se llama Él mismo, que Él es el agua viva, y que el que de Él bebiere no tendremos sed jamás. Entonces aquí está diciendo que nosotros, si queremos ser salvos, debemos tomar del agua de la vida, que es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a Juan 3:36. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Hay que, como les dije, no solamente creer, sino también confiar y obedecer en Dios. Pero no es que confiar y obedecer a Dios sean necesarios para la salvación. Si tú solamente crees en Dios y lo aceptas a Jesús como tu Salvador, y reconoces que eres una persona pecadora y que necesitas de Dios, al hacer eso de por sí vas a anhelar querer conocer a Dios, y esa relación con Dios se va a despertar. Pero si no lo haces de corazón, y en verdad es porque simplemente lo haces porque una persona te está obligando a hacerlo, entonces no es que en realidad estés siendo salvo. Hay que analizar muy bien cómo y por qué hace las cosas muchas veces. Entonces, los pasos. Vamos a primera de Juan, Vamos a Juan 5:24. Juan capítulo 5, versículo 24 dice, escribí mal Juan. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, para tener vida eterna hay que, ahí dice, creer al que me envió. ¿Y quién lo envió? Jesús, Dios. Entonces hay que creer en la palabra de Dios. Hay que creer. Vamos a Romanos 10:9. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, primero hay que creer en la palabra de Dios. Después hay que, para ser salvos, nosotros debemos de confesar y creer. Ahí dice que si confesares con tu boca, si confiesas tú que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y crees que Jesús es tu Salvador personal, entonces vas a ser salvo. También vamos a Romanos 10:13. Para ser salvos, ¿qué es lo que debemos hacer? Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, para ser salvos debemos invocar el nombre del Señor. Para terminar,
hay que recordar esos 3 últimos puntos que dice que necesitamos ser salvos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Romanos 3:23. También hay que recordar que podemos ser salvos por gracia y por fe, como dice en Efesios 2:8. Y el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué es lo que tiene? Tiene vida eterna. Entonces hay que recordar el versículo de memoria que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Quizás si solamente lo repiten unas 2 veces más, ya se lo van a aprender de memoria. Y ya para terminar, la próxima clase, aquí estoy viendo en el libro, la próxima clase es sobre la segunda venida de Cristo. Así que vamos a hablar sobre la segunda venida de Cristo. Va a ser, bueno, desde mi punto de vista va a ser muy divertido. Vamos a hablar, y si tienen muchas preguntas, una vez más me pueden escribir o pueden preguntar a otras personas diferentes y preguntar sus puntos de vista, de opinión. Sería muy bueno, y quisiera saber sus comentarios también. Ok, estoy aquí yendo de regreso. Entonces, la salvación es la lección número 10 y la lección número 11 es la segunda venida de Cristo. Y la lección 12, de aquí a 2 semanas, vamos a hablar sobre el cielo. Ok, entonces, gracias por ver. Ya han pasado 26 minutos, no quiero pasarme más tiempo. Cuídense mucho, bendiciones, nos vemos en la próxima semana, Dios mediante. Así que nos vemos. Hasta luego. Bye.